Fíjate que el Señor me puso en mi corazón. Si me quieres acompañar, vamos a ver varias escrituras. Prácticamente la mayoría, si no es que todas, están en Mateo. Entonces saca tu Biblia, aunque sea electrónica, sácala por favor, y vete a Mateo. Y vamos a empezar en el capítulo 5, no es cierto, en el 4. Mateo 4. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vamos a hablar un poquito del reino de los cielos. Primera cosa que quiero que tú y yo entendamos, la Biblia no son solo conceptos. A ver, dígalo. La Biblia no son solo conceptos, son verdades. Si Jesús dijo que el reino se acercaba, es porque el reino se acercaba. Quiere decir que no estaba cerca. Diga conmigo, el reino de los cielos no estaba cerca. A partir de Jesús se acercó a nosotros. ¿Sí? Ahora, te voy a decir algo porque es importante. Si alguno de ustedes tiene Facebook y está al pendiente o lo tengo añadido, le llega lo que publico. Esta semana les puse por ahí en una publicación que los cristianos estamos bajo el orden de un reino que es el reino de los cielos. Que nosotros no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de ninguna otra cosa, sino de lo que dice Dios a través de lo que es su gobierno. Diga conmigo, Dios tiene un gobierno. Vuélvalo a decir, Dios tiene un gobierno. Y yo soy un hijo de Dios, pertenezco al gobierno de Dios. Y ahí deja lo que repites, porque te voy a decir una cosa. ¿Y por qué, si somos hijos de Dios, le hacemos tanto caso a las cosas que no son de Dios, aunque las digan personalidades que están en algún cargo de autoridad? Yo tengo la obligación de sujetarme a la autoridad, sí, pero acuérdate de esto, y esto es Biblia. Sí, yo me tengo que sujetar a la autoridad, siempre que la autoridad no me pida que yo haga algo diferente a lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué tal? Entonces aquí no andes jugando con la autoridad, ni con los principios, ni los conceptos de autoridad. Hay una jerarquía en la autoridad. Diga conmigo jerarquía. ¿Entiende la palabra jerarquía? En la casa a veces pasa que sería lo correcto, ¿verdad? Que dice, no, aquí se va a hacer, lo último que se va a hacer es lo que diga tu papá. Y luego lo malo es que lo van con el papá, no lo que diga tu mamá. No, señor, usted tiene la palabra que tiene que decir, eso es así se hace. Si le dice eso, de todas maneras sigue teniendo la responsabilidad, nada más se lo quiero recordar, porque no es lo que voy a hablar hoy. Pero el varón sacerdote de su casa es responsable de lo que ocurre en su casa. Aunque decline su autoridad en otra persona, eso no le quita la responsabilidad, quiero que sepas. De la misma manera, Dios está por encima con su autoridad de cualquier otra autoridad. Dígalo. Dios está por encima de cualquier otra autoridad. Y en jerarquía, si Dios dice una cosa, yo le obedezco al Señor y después todo lo demás. Y eso nos incluye a los pastores. Pero tú no puedes brincarte una autoridad si está pidiéndote lo que Dios dice en su palabra. No puedes, es un pecado. Pasar por alto una orden de autoridad es un pecado. ¿Por qué te lo digo? Porque estamos hablando del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos las cosas funcionan como Dios manda. A ver, dígalo. En el reino de los cielos las cosas funcionan como Dios manda. Y ya con eso que te estoy diciendo, date cuenta de cuántas cosas puedes estar haciendo que no las estás haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que estás en desobediencia y en pecado. No es una opinión que puedes decir, pues me parece bien que hagamos, me parece bien. No, tú tienes la obligación de obedecer a Dios. Y ahorita lo vas a leer conmigo, para que veas que no te estoy choreando. Porque luego, como no les traigo las citas como ahorita, se quedarán pensando, porque ojalá agarraran la Virgen, a ver, ¿qué dijo el pastor? ¿Dónde está eso que dijo? A ver, apúntale, ¿dónde está eso que dijo? Por eso lo hago así. Porque para mí la palabra ya está aquí y está aquí. ¿De veras? ¿Dónde tiene que estar la palabra? ¿En tu mente y en tú? Pues, no tiene que estar en la Biblia, ahí afuera, ahí está. ¿Pero dónde tiene que estar? ¿Aquí? ¿Y dónde? ¿Y aquí? ¿Y va a entrar sola?
Por ósmosis. ¿Sabes lo que es la ósmosis? Cuando se pone una sustancia arriba de una célula o al lado de una célula y lo jala. Pero nuestro cerebro no hace eso. Ojalá me pudiera poner la Biblia aquí arriba y todo se bajara así para adentro, ¿no? Se escurriera. Pero no existe. Dice la Biblia que la fe viene por él y el oír por la. Entonces tenemos que leer, pero tenemos que leer de tal manera que también estemos escuchando la palabra. Y por eso se predica la palabra. Porque viene por el oír, no por el leer. Claro que si tú lees en voz audible, escuchas lo que lees. Y a veces hay que leer así. Ahora con la modernidad podemos oír la palabra porque todas las Biblias electrónicas tienen la función que les pones play, ¿verdad? Y empieza a escucharse la escritura. ¡Qué bendición! Úsala. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que los altaneros, los altivos, los orgullosos, etcétera, no pueden ni participan del reino de Dios. Y el reino de los cielos no es para después, ya empezó aquí. Quiere decir que es simultáneo. Di conmigo, el reino de Dios, el reino de los cielos es simultáneo a cualquier otro gobierno humano. Otra vez, fíjate, y eso por favor, a ver, te voy a decir en otro tono. El reino de Dios es simultáneo a cualquier otro gobierno. ¿Qué significa que es simultáneo? Pues aunque no le guste a nadie, que está operando a pesar de que haya otro. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Pues el Imperio Romano. Cuando Jesús empezó a hablar de estas cosas y los cristianos empezaron a obedecer a Dios, primero eran judíos, después ya no nada más eran judíos. ¿Qué pasó con ellos? Que empezaron a vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Sabes cómo? ¿A dónde llegó esto? A tronar el Imperio Romano. No fue instantáneo, pero llegó el momento en que la obediencia a los principios de Dios rompieron el Imperio Romano. Ojalá lo hubieran roto definitivamente, pero lo rompieron de tal manera que sí, hizo una mella importante. Y eso se cumple porque la palabra de Dios dice, si la has leído en las profecías de Daniel, que Jesús vino a darle un golpe para destruir las estructuras humanas y tirar todo lo que estaba ahí. Pero eso, obviamente, si lo lees, no es lo que voy a predicar ahora. Entonces, de los pobres en espíritu, sí, hablamos, cuando se habla de pobres en espíritu, se habla de humildad y de mansedumbre. Entonces, ¿quiénes son los que viven en el reino de los cielos, participan y heredan el reino de los cielos? Los humildes. Esos son los pobres en espíritu. ¿Sale? ¿Va conmigo? Mateo 5:19. ¿Ya lo tiene? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces a todos nos ha llamado Dios a obedecerlos, pero también ¿a qué? A enseñarlos. ¿Ya ves cómo no puedes venir nomás a sentarte y a oír algo? ¿Ya te diste cuenta que no puedes andar ahí nomás disque haciendo y disque creyendo y no haciendo? No puedes, no debes, eres una persona que participas del reino. Y el reino no es, ay, sí, el reino de los cielos, te imaginas a los angelitos y sus arpas y no sé qué. No, porque Jesucristo aquí, diga conmigo aquí, dijo claramente que el reino de los cielos se había acercado a nosotros. ¿Sí o no? Bueno, pues ahí tienes. ¿Se acercó o no se acercó? Entonces, ¿para cuando nos muramos o para ahorita? ¿La obediencia es para después o para ahorita? Pues cuando lees en la Biblia el reino de los cielos se refiere a aquí y ahora. Y hasta que me llame a su presencia. ¿Sabes qué, jóvenes? Ustedes son los que están más en eso. Porque en las escuelas, con las cosas que les dicen, ponen cosas muy lindas así de colores y formas y todo. Y luego hasta salen pensamientos positivos bien bonitos que no tienen nada que ver con la Biblia. Son muy interesantes, pero no tienen nada que ver con la Biblia. No puedes dejarte llevar por cualquier cosa. Tienes que vivir en los principios del Señor. ¿Por qué es tan importante? Porque finalmente
Va a llegar el momento, y está ya ahí a la puerta, ahorita en este tiempo para nosotros, en que los hijos de Dios van a empezar a manifestar el poder de Dios. ¿Sí me estás escuchando? Y yo no sé tú, pero yo sí anhelo eso. No nada más lo anhelo, lo necesitamos. Porque los brujos hacen un montón de cosas, muchísimas. Tienen un poder manifiesto fuerte, serio. No todos son charlatanes, sí hay unos, pero no todos. Hay unos que sí son de veras, porque están totalmente manipulados por demonios. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ninguna cosa que haga un demonio, por muy grande y fuerte que sea, se compara, ni siquiera ligeramente, con lo que nosotros podemos hacer. El problema es que no lo estamos haciendo. ¿Y sabes por qué no lo estamos haciendo? Porque estamos distraídos. Porque las cosas sencillas que tenemos que hacer para empezar a integrarnos a esto, no las hacemos. Porque las cosas sencillas que Jesús pide, las sencillas, no las hacemos. ¿Cuánto más las otras? Más difícil todavía. ¿Estás ahí? Sí, sí es una llamada de atención. Sí, claro que es una llamada de atención. Mateo 5:20. Porque está hablándoles a esta gente. Está Jesús hablando, dice, porque les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Esa palabra solita sería todo un mensaje, quiero que sepas. Porque definitivamente está hablando de personas que se supone que saben la Biblia. Esos son los escribas y los fariseos. Y no solo eso, sino que son personas que procuran hacer las cosas de una manera perfecta. Los supersantos, vamos a decir. Di conmigo, los supersantos. Y Jesús les está reprendiendo y les dice, no quiero que ustedes se parezcan a estos señores. Les está diciendo así, porque si su justicia no es mejor que la de ellos, no van a tener parte en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hacían estos señores? Juzgaban todo, conocían todo, criticaban todo, pero no hacían nada. Ups. Entonces venir a sentarse, a escuchar un mensaje sin hacer nada con él, es volverte una persona farisea. Porque conoces las escrituras y conoces la verdad, pero no ocupas hacer lo que debes. Y mira, yo sé que algunos es que es muy difícil. Bueno, pero tienes que empezar por algo. Yo te he dado testimonio varias veces de cosas como el Señor usó a diferentes personas y diferentes situaciones para que yo cambiara y cambiara y cambiara. Hay dos maneras como reconozco que pude empezar a hacer cambios. Una confrontación directa del Espíritu Santo a mi debilidad, como la mentira, por ejemplo. Y otra es una administración fuerte de la palabra, como ahorita, y de la unción de algún siervo que bendijo mi vida a través de la administración. Esas son las formas como yo he reconocido y reconozco que Dios ha tratado mi vida. Una confrontación, la más importante, una confrontación del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios me convence ¿de qué? De justicia, de juicio y de pecado. No estés jugando con tu salvación, ni con tu santidad, ni con tu relación con Dios. El Espíritu de Dios sí te llama la atención, sí te corrige y sí te pone en orden. El problema es cuando insistes en no obedecer. ¿Y qué crees? No quiero jugar con esto, porque yo no sé el día ¿cuánto se va a tardar el Señor en venir? A lo mejor todos los que estamos aquí nos volvemos ancianos y todavía no llega, no lo sé. O a lo mejor el día de mañana se precipita algo y llega rapidísimo, que es lo que de repente parece. Lo que sí te quiero decir es que yo no voy a ser responsable porque tú no hagas lo que tienes que hacer. Yo soy una voz que te está diciendo las cosas para que pongas atención y las hagas. No soy policía espiritual, no voy a andar atrás de ti, no voy a andar con una lupa diciéndote las cosas. De repente, si te sales de orden en medio de algo que tiene que hacer, a lo mejor te llamamos la atención, pero yo no voy a hacer la obra del Espíritu Santo, porque yo no soy el Espíritu Santo. El problema es que si tú no le das lugar al Espíritu Santo, estás sordo y desorientado y no haces lo que debes porque no escuchas. Y si escuchas y no haces, eres un desobediente y rebelde. Y créemelo, llegando el momento que se hagan cuentas, claramente no pasas. O sea, entiende, no vas a pasar.
Yo no te puedo engañar. Yo te hablo de la gracia que existe y es real y Dios nos la regala. Tus misericordias son nuevas cada mañana, pero mi actitud como persona que recibe la misericordia de Dios debe ser la misma: obedecer, sujetarme, arrepentirme y tomarme de la mano de Dios confiando en que Él me ayuda y me guarda. ¿Sí estás entendiendo? ¿Puedes decir amén? No, yo no puedo cargar una responsabilidad que no me toca. Yo no te puedo decir a ti, tú te vas a salvar, tú no te vas. No, tú tienes todos los elementos. Ahora, si yo no tuviera una predicación completa, entonces yo sería responsable. Pero si yo te explico lo que dice la Escritura, en el momento que te entrego el mensaje, tú eres responsable de lo que tienes que hacer. Y de todas maneras lo eres, porque tú tienes la responsabilidad de conocer lo que dice la palabra de Dios. Esa no es mi responsabilidad, es la tuya. Entonces no me vengas a preguntar, pastor, ¿está bien que venda kilos de 900 gramos? No, no está bien. ¿Está bien que no puedo yo perdonar a mi hermano que me hizo no sé qué? No, no está bien. Si tú no te arrepientes y perdonas, te vas a ir al infierno. Esa es la verdad. ¿No te gusta que te lo diga? Pues te lo digo de todas maneras porque a mí me toca decírtelo. Es que usted no sabe todo lo que he vivido. No, es que realmente no tengo que enterarme. Yo lo que tengo que saber es lo que te tengo que decir. Y te tengo que decir que si quieres recibir perdón, tienes que perdonar, aunque te hayan hecho la vida de cuadritos o te hayan hecho la peor porquería del mundo. No tienes por qué guardar rencor porque Dios te lo está ordenando. Y si no perdonas, Dios no te puede perdonar. Punto. A ver conmigo, punto. Lo que es derecho no es chueco. ¿Ok? Yo no sé en otras congregaciones cómo prediquen, pero te tengo que predicar lo que dice la Biblia. Y un poquito más adelante, en el capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, fíjate qué tremenda palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A mí me impresiona porque siempre estamos pensando solo en el futuro cuando leemos esto. Es que aún estando en la tierra, si tú le dices Señor, Señor a Jesús, pero no le obedeces, no estás en el reino. ¡Hey! Si tú, estando aquí parado, viniendo a la iglesia, y dices, sí Señor, y levantas las manos, y llegas a las 1 de la tarde, ¿verdad? En lugar de las 11, y levantas las manos y dices, sí Señor, Señor, ¿verdad? ¿Tú crees que ya estás del otro lado? No te equivoques, no seas insensato, ni te engañes a ti mismo. Te puedes pasar toda la vida aquí metido, que si no le obedeces no entras al reino. Y no entras al reino desde aquí. La muerte no es ir al reino. Es nada más un cambio de estado, porque la muerte física solamente nos va a cambiar en la posición en la que estamos hoy. Es como un pasar así, cuando tú ya estás en Cristo. Mal cuando no estás en Cristo, porque quiero que sepas que sí son arrastradas las almas a un lugar horrible que se llama el infierno. Sí existe el infierno. Pero es horrible pensar que crees porque estás viniendo a una congregación o porque dices que amas a Dios, pero nada más dices que amas a Dios. ¿Me estás escuchando? No, aquí claramente dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo dice después? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es tan difícil a veces tener esta situación de que les digo, vamos a adorar, vamos a entrar en la presencia del Señor y no es que, y algunos no saben ni de lo que estoy hablando porque aunque quieran no pueden. ¿Por qué? Porque no son obedientes. No obedecen al Señor, no obedecen su palabra, no obedecen estando aquí. No obedecen. ¿Me escucha? No obedecen. A ver, diga conmigo, hay que obedecer. Ahora, ¿por qué te lo estoy diciendo? Pues para que no te engañes, por favor, no te engañes. Ay, no, es que al fin que Dios me perdona. A ver, espérate, si te perdona, si tú te arrepientes. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? Es un cambio, un giro. Diga conmigo, un giro. Un cambio. Entonces, arrepentirse no es nada más decir, ay, me arrepiento y ya sigues en lo mismo. No, eso no es arrepentimiento. No te laves el coco tú solo.
Si perdonas, perdonas y ya haces todo lo que tienes que hacer para que se quite eso de ahí. Y así cualquier cosa. Si robabas, ya no robas, es lo que dice la Biblia. Si mentías, ya no mientes. ¿Sí? Etcétera. O sea, no puedes seguir haciendo las mismas cosas. Escucha por favor, no puedes seguir haciendo las mismas cosas, ni de la misma manera. No estás en un gobierno humano, es un gobierno divino. Y Dios es el Señor. Jesús es el Señor. Apréndete lo que dice Él para que este mundo sepa que hay un Dios que es verdadero y que tú y yo creemos en Él. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 11:11. Está hablando de Juan el Bautista y dice algo bien interesante. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea, cualquier persona que ha recibido a Cristo y le ha confesado entra en una categoría más elevada que el último profeta del que está dando testimonio en la Biblia. Prácticamente Juan el Bautista es la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él es, por eso habla Jesús de esta manera. ¿Estás ahí? Así que tú y yo somos mayores que Juan el Bautista según la definición de Cristo, ¿sí o no? ¿Y por qué no nos comportamos a ese nivel? ¿Por qué nos parecemos a cualquier otra persona? ¿Por qué la gente, sabes, a ninguno de nosotros nos gusta que nos rechacen? Es parte de lo que escribimos apenas en uno de los cursos que estamos poniendo en internet, en el YouTube, ¿verdad? Pero es una señal del cristiano que por causa de la justicia el entorno nos rechace. Por causa de hacer bien las cosas, no es agradable al espíritu contrario que está en las personas que todavía no obedecen a Dios. Cualquiera que esté en un trabajo donde se puede hacer un chanchullo, ¿verdad? Y que el cristiano no quiere participar, sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí o no? Cualquiera que es detenido por un policía y que hizo alguna cosa indebida y que le está diciendo el cristiano, levántame la infracción, o efectivamente no hice lo que usted me dice, el policía se va a enojar si no le vas a dar su moche, como dice ahora el presidente, ¿no? ¿Me estás entendiendo? Pero el cristiano no lo hace. Que lo voy a llevar al corralón, pues lléveselo. Si lo merece, lléveselo. Y si no, no voy a permitir que lo haga porque no es correcto. Pero si yo cometí una infracción y lo merece, pues vámonos. Yo lo he tenido que hacer un par de veces. No sé si usted recuerda que ya le he dado varios testimonios. Alguna vez se me fundió un foco de la parte de atrás, ni cuenta me di, me pararon, yo no sabía que era infracción, es que mire, que quién sabe qué. Le dije, mire señor, haga lo que tenga que hacer y hágalo bien, porque yo no le voy a dar un solo centavo. A lo mejor lo hago de otra manera, más calmado. Mire, discúlpeme, mis principios no me lo permiten. Yo con mucho gusto le coopero para un café en otra ocasión, pero no porque usted me quiera pedir algo que no me tiene que pedir. ¿Me entiende? O sea, sí hago eso, sí lo hago. Sí lo he hecho varias veces. Y ¿sabes qué? Bueno, yo no sé otros casos, pero en el mío nunca me han remitido a ningún corralón, nunca ha pasado más allá de que me llamen la atención, con razón, porque eso del foco era real. ¿Me explico? Pero si tuvieran que levantarme una infracción, porque cometí una infracción, lo correcto es que vaya y pague mi infracción, punto. No sé si me estoy explicando. ¿Qué me obliga a eso? A hacer bien las cosas. ¿Y quiénes son los que hacen bien las cosas? Los hijos de Dios. Si no quieres que te infraccionen, conoce la ley para que no cometas cosas que te pueden infraccionar. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Y si sí la conoces y cometes una infracción y te agarran, pues atente a las consecuencias. No andes comprándole la voluntad al policía, porque corrompes a alguien y tú no eres un corruptor. Tú eres la luz del mundo y... A ver, dime, ¿y la sal corrompe? A ver, contéstame, ¿la sal corrompe? Entonces, si tú corrompes, ¿eres sal? Pues claro que no. Si tú corrompes, ¿eres sal? Entonces no te estés engañando. No puedes decir soy cristiano
y hago cosas que no son de un cristiano, porque entonces nada más estás mintiendo. Te estás pasando de listo y además estás haciendo quedar mal al Señor y a los que sí hacen bien las cosas. ¿Me estás entendiendo? Fíjate cómo todo tiene que ver. Por eso todo el rollo que te conté antes y te dije, no, sí, que el baño, no, todo tiene que ver con lo mismo. El que ama a Dios es una persona íntegra, completa, plena, comprometida, responsable, respetuosa. ¿Sí o sí? Pues sí. ¿No? Mateo 13:11. Este me interesa mucho y me encanta. Mateo 13:11. Cada uno de estos versos merece una conferencia, quiero que sepas. Pero hoy quiero hablar nada más de eso. Dice en 13:11. Él respondiendo les dijo, ¿quién era él? Jesús. Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los que tienen al Señor, los que están comprometidos, los que obedecen su palabra, les son revelados los misterios del reino. Les son revelados los misterios del reino. ¿Qué quiere decir? Que el reino tiene misterios y que se pueden descubrir. Pero ¿quién los puede descubrir? Los obedientes hijos de Dios. Diga conmigo, los obedientes hijos de Dios. Entonces, si eres de los norteados que dicen, ay, no entendí nada. Es que leo y no entiendo. Cuidado. Podría ser que no estuvieras bien ubicado en donde estás parado. ¿Por qué? Porque los misterios son revelados a ¿quiénes? Los misterios del reino son revelados a ¿quiénes? Y los hijos de Dios son hijos de Dios ¿por qué? Porque aceptaron a Cristo y porque ¿qué? Y porque obedecen al Padre. Hay que darle un aplauso al Señor, ¿no? Para Él toda la gloria, toda la gloria. Dele más fuerte, que es para Él. Por lo menos desahóguese con el aplauso. Respire. Algunos hasta sin respirar se han quedado, ¿no? Les hablo y se quedan así. El aplaudir te ayuda a desahogarte un poquito de la tensión que te causa. Mateo 13:24. Y mira, nada más voy a darte 2 citas más. Podríamos seguir, porque son muchas. Gracias a Dios habla mucho del reino. ¿Por qué me interesa hablar del reino? Porque yo creo que ya está bien que en el mundo no se haga una distinción entre los que verdaderamente están siguiendo a Dios, ¿verdad? Y el resto de la gente. Como que ya tiene que pasar algo, ¿no te parece? Como que ya tiene que ser muy evidente que si te presentas en una oficina de gobierno, o si trabajas ahí, o si eres un vendedor, o si tienes un taxi, o si tienes un taller, o si tienes lo que tengas que hagas, se tiene que notar que tú resplandeces con la luz de Cristo, porque todos los días estás delante de su presencia y cada vez que alguien se acerca a ti, tiene que sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú hagas las cosas que Dios dice, vas a ver una manifestación gloriosa de Dios, porque Él es fiel y verdadero. Y yo tengo que poder decir que yo estoy en la presencia, como en el Antiguo Testamento es el Señor en cuya presencia estoy, porque esos profetas estaban en la presencia de Dios. Acuérdate que es simultáneo. No había acceso para todos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el acceso está para todos, pero no todos pueden entrar. Escucha, vuelvo a repetir esto porque a veces en la predicación no queda claro. El acceso a la presencia de Dios está abierto para todos, pero no todos pueden entrar. Yo creo que muchos de ustedes no llegan al tiempo de la alabanza a tiempo porque se cansan y se aburren. Eso quiere decir que no entran. No entran. ¿Están ahí? Repiten, a lo mejor cantan, pero hablando de presencia, no entran. Eso es preocupante, porque no quiero que te engañes a ti mismo. Yo no me puedo perder ese tiempo, porque yo quiero entrar en la presencia de Dios. Y ahora no nomás yo solo en mi cuarto de oración, sino con mis hermanos en la congregación. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero la alabanza de hoy fue hiper corta. ¿Y sabes qué?
voy a hacerlo de repente así, y de repente también lo voy a hacer en medio de la reunión, porque no quiero que dejes de venir a la alabanza. Tú tienes que entregarle a Dios honra, no nada más venir a recibir. Tienes que entregar honra, es lo primero que tienes que entregar, y tienes que entregar de lo que has recibido físicamente con tu dinero. También eso es honra para Dios. Sí se administra en la tierra, pero se le entrega al Señor. El diezmo, la ofrenda y las promesas, las primicias, todo eso se le entrega delante de Dios. Pero claro, como no estás en el Espíritu, no entiendes que hay cosas naturales que afectan el mundo espiritual. Hay cosas que hacemos en lo natural que afectan en el Espíritu. Y si no me crees, acuérdate de lo que dice la Biblia. Dice el Señor, hagan tesoros en los cielos, no en la tierra. ¿Y cómo puedo hacer tesoros en el cielo estando en la tierra? Pues porque hay cosas que en lo natural se pueden hacer para invertir en el cielo. ¿Sí o no? ¿Por qué no entiendes todas estas cosas? ¿Por qué no inviertes todas estas cosas? Tiempo, oración, voluntad, dedicación, gente que necesita a la que puedes tú acudir, ayudar. A veces hasta es una llamada o un mensaje de teléfono ahora con esta ventaja. Pero como estás en tus cosas, como te importa poco el resto del mundo, como tienes tantos problemas personales, estás tan ocupado que se te olvida que eres un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo para poder bendecir a quien sea. No se vale. El mundo necesita saber que hay un Dios que los ama, pero nosotros somos las puertas eternas. Me daba Salvador hace un momento antes de empezar una escritura que tiene que ver con lo que digo. Es un salmo también, que dice que somos las puertas. Dice, levanten vuestras cabezas, levántense puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quiénes son esas puertas eternas? ¿Quiénes son esas puertas eternas? Entonces el reino de los cielos está aquí o no está aquí. Pero ya te dije, está ahí y está disponible, pero no todos pueden meterse. ¿Por qué? Porque están en la luna, porque no obedecen la palabra, porque les importa poco. Escucha, no te equivoques. Distingue entre tus emociones y tu espíritu. Dios no va a llamar inocente al culpable, dice la Escritura. Dice que eso habla ya de las parábolas. Mateo 13:24. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. ¿No? Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero luego vino el enemigo, ¿verdad? O el adversario y sembró otra cosa y crecieron juntas, trigo y cizaña. No la voy a leer, nomás acuérdese. Pero dice que el reino de los cielos es semejante. Entonces quiere decir que hoy hay simultaneidad entre los hombres. Hay personas que son sembradas, quién sabe de qué simiente que no es la de Dios, y estamos creciendo juntos. Y hoy más que nunca se tiene que ver claro eso. Hay gente que es perversa, sí hay gente perversa. Su naturaleza es otro rollo. Pero el problema es cuando yo quiero que tú tengas claro, tú no te dejes convencer por mentiras o engaños. ¿Eres o no eres? Y si eres, métete completamente, no a medias. Porque fuimos llamados para ser metidos y ser parte de la obra de Dios. Al final, diga conmigo al final. Al final se va a separar el trigo y la cizaña. Entonces cuando se va a dar cuenta qué es trigo y qué es cizaña, por lo pronto crecen juntos. Y nuestro llamado y ministerio es para toda la gente. ¿Quién va a recibir? ¿Quién va a atender? Dios los tiene listos ya quiénes son. Pero nosotros predicamos, nosotros enseñamos, nosotros compartimos. No seamos piedras de tropiezo, no seamos ignorantes, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. No nos engañemos a nosotros mismos y no demos un mal testimonio, por favor. Mateo 13:31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y otra vez, ¿no? Pero ¿por qué se refiere a eso? Porque el reino de los cielos tiene poder en sí mismo. Entonces dice que es como una semilla de mostaza. Quiere decir que por pequeñita que sea, si se siembra debidamente, va a ¿qué? Hay varias parábolas que hablan de esto. Por ejemplo, hablan de la levadura, ¿se acuerdan?
La parábola dice que se parece a una persona que puso una medida de levadura y mezcló la masa y entonces afectó toda la masa. Fíjate bien, no está hablando de contaminación, está hablando de que tenemos capacidad para hacer que todo se leude en el sentido espiritual de Dios. ¿Está usted ahí? Ahora, ya voy a acabar con esto. Quiero que cierres tus ojos, ahí tranquilo. ¿Me puedes apoyar, por favor? Veo personas que no conocía, así que disculpe que voy a hacer un primer llamado. Cierre usted sus ojos, por favor. Si usted es la primera vez que viene a una reunión como esta, usted tiene la oportunidad del día de hoy, en este momento, de entregarle su vida a Jesucristo. ¿Qué es lo que va usted a hacer? Una oración que yo le voy a dirigir para que usted le entregue su vida a Cristo. ¿Sí? Y con todo gusto, todos los miembros de la congregación vamos a repetir esta oración, pero la oración es para ti que nunca le has entregado tu vida a Jesús. Si hay alguien en esta mañana que tenga eso y diga, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, porque nunca lo he hecho, puede levantarme su mano, por favor. Quisiera yo saber si hay alguien en esta mañana que dice, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Ese es el primer llamado. Ok, muy bien. Vamos a orar todos esta oración. Señor Jesucristo, todos por favor, Señor Jesucristo, en este momento yo te pido perdón de todos mis pecados y de mi ignorancia. Me arrepiento, no para salir igual, sino para cambiar. Perdóname. Y desde este día, una vez más, refrendo mi vida delante de ti para entregártela y consagrártela. Acepto y recibo tu señorío y que tú eres el único Dios, Señor, Rey y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.